Entonces deben tener cuidado en el orden. Más allá que de repente uno un poco desordenado acá en la pantalla, para hacer el desarrollo es importante el orden. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? No es necesario que escriban la pregunta. Cuando estén haciendo la prueba, usted ve la prueba en su monitor, en su teléfono, donde usted esté más cómodo. Hace el desarrollo en un cuaderno, bien ordenadito, colocando los datos, haciendo el desarrollo paso a paso. Si quiere saltarse algunos no hay problema. Y coloca la respuesta. Y cuando coloque la respuesta, tiene que escribir la respuesta. No sé, por ejemplo, si yo estoy preguntando ¿de qué altura cayó la piedra? La piedra cayó de 50 metros de altura. Tengo que escribir la respuesta. Si no viene la respuesta, yo solamente lo considero hasta el desarrollo. Considero que usted hizo el desarrollo, pero no me respondió el ejercicio. No quiere decir que no va a tener puntos, simplemente va a tener menos puntos de lo real, debido a que la pregunta es una y usted tiene que escribir a lo que uno esté preguntando, porque de repente el ejercicio es mucho más extenso de lo que parece, como por ejemplo el que vamos a ver ahora. Si no me equivoco era el 36, ¿sabes? No, no era el 36. 37. Este. Por ejemplo, este ejercicio, que es de movimiento rectilíneo uniforme. Yo lo leo el ejercicio, yo lo subrayo, normalmente lo rayo el ejercicio para indicar los datos principales. Tenemos una mujer que camina 8 minutos en dirección norte a una velocidad media de 15 kilómetros por hora. Después camina hacia el este 9 kilómetros por hora durante 20 minutos. Y la pregunta es cuál es su rapidez media durante el recorrido. Entonces, alguien puede pensar, va a decir, pero el profe dijo que no iba a preguntar vectores. Y es verdad, no voy a preguntar vectores. Entonces, ¿por qué me está indicando el norte, el este, el sur o el oeste en el ejercicio? Pasa lo siguiente, que la pregunta realmente no me está preguntando la velocidad, me está preguntando la rapidez. Y la rapidez, como lo había comentado al principio de la unidad, es una magnitud escalar, que solamente me interesa el número, no me interesa hacia dónde va, me interesa el número y la unidad. Entonces, en este caso, yo veo este recorrido que hace la mujer como dos caminos distintos, uno que hace hacia el norte y uno que hace hacia el este. Y no lo veo por componentes. ¿Por qué no lo veo por componentes? Vuelvo a repetirlo, porque me interesa lo que camina. No me interesa si va hacia el eje X o hacia el eje Y. Entonces, el norte y el este simplemente son indicaciones. Piénsalo como si fuera línea recta. No sé, yo tengo que viajar en línea recta hacia una tal ciudad y a mitad de camino paro a echar gasolina y después vuelvo a seguir. Pero quizá puedo ir más rápido o puedo ir más lento. Y normalmente en un viaje pasa eso. Y ahí yo puedo calcular obviamente lo que me demoro. Si es un viaje demasiado largo, uno va haciendo estaciones, va parando. Y después en algunos momentos va más, aumenta la velocidad o un lado la disminuye. Más a pesar que uno diga, pero esos momentos acelerados. Pero no, porque yo fui parando, fui dando lapsos de movimiento. En este caso la mujer hace lo siguiente. Iba a una velocidad de 15 kilómetros por hora por 8 minutos. Después cambió su dirección, podríamos llamarlo, y va hacia el este. Caminó 20 minutos a 9 kilómetros por hora, o sea, fue más lento. Por lo tanto, yo quiero ver cuánto recorrió hacia el norte y cuánto recorrió hacia el este. Primero hacia el norte. El tiempo eran 8 minutos, pero a mí me gusta trabajar en segundos, por lo tanto, el 8 lo voy a multiplicar por 60, me va a indicar que es 480 segundos. Ese es el tiempo que se demora en la mujer en caminar. 8 minutos son 480 segundos. Ella viaja a 15 kilómetros por hora, pero yo lo quiero saber en metros por segundo, para lo cual voy a dividir por 3,6. Recuerden que es una constante, dividir por 3,6. Entonces 15 dividido por 3,6 me indica que eso es 4,17. O sea, la mujer en este caso va a una velocidad de 4,17 metros por segundo. La distancia que ella recorre no la sé, pero yo sé que la distancia se puede calcular como la velocidad por el tiempo. Por lo tanto, multiplico 4,17 metros por segundo, lo multiplicamos por 480 segundos, da un total de 2001,6 metros, o sea, casi 2 kilómetros, 2 kilómetros un poco más.
lo que recorre la mujer caminando hacia el norte. Mismo procedimiento hago hacia el este, pero con distintos datos. Tiempo, 20 minutos, los 20 minutos los llevo a segundos, 20 por 60, son 1200 segundos. La velocidad, que era 9 km por hora, lo dividimos por 3,6, se convierte en 2,5 metros por segundo. Quiero calcular la distancia que recorre la mujer. Velocidad por tiempo. Velocidad 2,5, tiempo 1200. Multiplicamos, son 3000 metros. Por lo tanto, la mujer recorrió hacia el este 3000 metros y hacia el norte 2000 metros aproximadamente. ¿Cuál sería su velocidad real? Lo que la mujer se movió. La velocidad siempre va a ser distancia partido por el tiempo, pero como quiero saber la velocidad total, va a ser distancia total partido por el tiempo total. O sea, los 2000 metros que se movió hacia el norte más los 3000 metros que se movió hacia el este. Dividido por los 480 segundos que duró el camino hacia el norte y los 1200 que caminó hacia el este. Los sumo y los divido. Sumo la parte superior, me da 5001 y algo. Sumo los tiempos, 1680. Realizo la división y me indica que la mujer se mueve a 2,97 metros por segundo, que aproximadamente es 10 kilómetros por hora. Más o menos esa velocidad se mueve la mujer en este viaje completo. Errores principales que cometen la gran mayoría cuando hace este ejercicio. Cuando uno dice la rapidez medio, entonces o rapidez promedio también se puede preguntar, uno dice, pucha, iba 15, iba 9, se saca el promedio, 15 con el 9, eso es 12. Eso sería igual, eso sería real, siempre y cuando los dos recorridos o las dos velocidades hayan durado lo mismo. En este caso no. La velocidad, un camino duró más que el otro. Y además las velocidades, una fue más rápida que la otra. Por lo tanto, cuando iba a 15, duró un lapso de 8 minutos, pero cuando iba a 9, más despacio, duró 20 minutos. Entonces, eso deben tener cuidado. Cuando alguien hable de promedio, lo más exacto va a sacar un promedio de esa forma, porque considero el tiempo que duró, considero la distancia que recorrió realmente, a diferencia de sacar un promedio con los datos. Preguntas, chicos, ahí, antes de dejarlos que copien el ejercicio. Profe, dígame. ¿Usted por costumbre pasa a metros por segundo o se puede, digamos, ser directamente en kilómetros por hora? No se puede rajar en kilómetros por hora. Lo que tiene que trabajar, okay. Por ejemplo, acá los 8 minutos, usted lo podría haber dicho, los 8 minutos lo voy a rajar en hora. Sí, claro. Sí, no hay problema. Sí, no, si la pregunta dice trabaja en el sistema internacional, usted tiene que hacerlo en metros por segundo. Pero si lo escribe en metros por segundo. Pero si lo escribe, si no viene en el enunciado, usted lo puede escribir en kilómetros por hora, en pulgadas por minuto, la unidad que usted desee. Ok, profe. Gracias. Profe, la rapidez media o rapidez promedia es la fórmula que dio el último, ¿cierto? Claro. Es la suma total de todos los caminos, de todas las distancias más los tiempos, todos los tiempos. Por ejemplo, si yo quisiera colocar el ejercicio en 3 partes, por ejemplo, no sé, un camionero, no sé, va a hacer un recorrido de la ciudad A a la ciudad B y lo va a hacer en tres momentos distintos, porque va a hacer 3 paradas distintas. Entonces, el primer viaje, no sé, duró 5 horas y bajó a 70 km por hora. Después la segunda parte del camino la hizo a 50 km por hora, pero duró 2 horas ¿no? El camino. Y por último viajó a 120 por 4 horas. ¿Cuál será su velocidad promedio? Necesito calcular cuánto recorrió en el primer tramo, cuánto recorrió en el segundo tramo, cuánto recorrió en el tercero. Sumar esas distancias y dividirla por todo el tiempo que el camino viajó. Eso sería como lo adecuado. Pero eso sería lo más adecuado para sacar rapidez promedio. Ya, profe, me quedó claro. ¿Alguna otra pregunta, chicos, mientras copian? Dámonos 2 minutos para que copien, de ahí continuamos. Por ejemplo, cuando no sé, hay dos, digamos, velocidades y dice que hay que calcular la diferencia, ahí se suman las dos y se dividen en dos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Como esta pregunta o un ejercicio? O sea, por ejemplo, me piden dos velocidades, o sea, me dan dos velocidades ¿ya? Y tengo que calcular el promedio de ellas. ¿Se dividen en dos nomás? No, porque ahí sería, eso sería siempre y cuando las dos velocidades hayan durado al mismo tiempo.
Por ejemplo, si me dan dos Ah, velocidades y me dan dos tiempos distintos que duró cada una, necesito calcular cuánto me desplacé con la primera velocidad y cuánto me desplacé con la segunda. ¿Cuándo sería lo que tú me dices? Que la sumo y las divido por dos. Si yo dijera, no sé, por 2 horas viajé a 50 kilómetros por hora y después por 2 horas más viajé a 80. Viajé la misma cantidad de tiempo, por lo tanto el promedio es mucho más fácil sacar, pues, 50 más 80 y saco el promedio. Pero si yo digo, viajé a 50 kilómetros por hora por 5 horas y viajé a 80 kilómetros por hora por 1 hora, no lo puedo hacer así de esa manera, porque son tiempos distintos. entonces, ¿cómo se calcularía, digamos, el promedio? En el caso de si te dan dos velocidades y te dan los tiempos, tienen que darte sí o sí los tiempos, eh, sacamos la distancia recorrida por cada una de las velocidades y por cada tiempo. En ese tiempo, por ejemplo, como te digo, 50 kilómetros por hora y viajé 5 horas, veo cuánto me desplacé. 80 kilómetros por hora por 2 horas y veo cuánto me desplacé. Y si quiero calcular la velocidad promedio, digo el desplazamiento en el primer tramo más el desplazamiento en el segundo, dividido por el tiempo total que me duró el viaje. Y ahí saco la velocidad promedio. O rapidez Ah, promedio. ok, profe. ¿Mm? ¿Ok? Profe, ¿de dónde este ejercicio de igual de la guía 5? Esto lo saqué de una prueba muy antigua que había hecho. Debe haber sido las primeras pruebas que hice acá en una CAP. Ah, ok. Entonces, estoy tratando de hacer el día de hoy ejercicios como lo más similar a los que uno hace en la prueba. Para que vea más o menos cómo va la mano, ya que la mayoría no me conoce, nunca les he hecho clase. Así que las cosas que uno va preguntando en una prueba. Entonces, si fijan, alguien me dice, este es un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Este es un ejercicio típico que hago de movimiento rectilíneo uniforme. Más allá que cuando le escribí la fórmula a la clase pasada dije que velocidad igual a distancia partida por tiempo. Y es la misma fórmula, la ocupé varias veces. La ocupé una vez en la parte inferior para el norte, una para el este la calculé y la calculé para el total. Pues. La misma fórmula la ocupé 3 veces. La única diferencia, disculpen, es que la escribí de distintas formas, ¿no? La reorganicé de distintas formas. Pero es la misma fórmula. Así que es importante que lo copien, por eso le estoy dando el tiempo para que lo hagan. El ejercicio así como lo está haciendo usted y al dividir, al dividir, nada, Nada, había ok. multiplicado. Ok. A continuar. Continuando con los ejercicios. Hay que ver lo siguiente.
Vamos a hacer otro ejercicio, pero ya con movimiento rectilíneo acelerado. ¿Ya? Este ejercicio de movimiento rectilíneo acelerado trata lo siguiente. Dice, un automóvil que se mueve en camino recto a 80 km por hora disminuye su rapidez uniformemente hasta los 30 km por hora en un tiempo de 7 segundos. Determina la aceleración del automóvil, la rapidez a los 2 segundos y el tiempo total de frenado y la distancia de frenado. Esas son las preguntas que nos hace el ejercicio. En este caso, hay que tener en cuenta lo siguiente. Que la velocidad final, en este caso son 30 km por hora, y los 30 km por hora lo pasé a metros por segundo, por lo tanto se dividió por 3,6. Al dividirlo da un total de 8,33 metros por segundo. La velocidad inicial son 80 km por hora y lo convertí dividiendo en 3,6, da un total de 22,22 y pasó un tiempo de 7 segundos. Si respondo a la primera pregunta que dice, ¿cuál es la aceleración del automóvil? Yo la aceleración la puedo determinar como la diferencia entre las velocidades partido por el tiempo, o sea, velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. Como me doy cuenta que el objeto en este caso va disminuyendo su rapidez, o velocidad como quieran llamarlo, la aceleración va a ser negativa, porque va a ir más lento. Por lo tanto, la velocidad final, 8,33, la restamos con la inicial que es 22,22, lo dividimos por el tiempo que es 7, da una aceleración de 1,98 metros por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que nuestro automóvil, que en este caso, tiene esa aceleración para que vaya frenando. Suponiendo que la aceleración es constante, que se mantiene constante, yo puedo calcular su rapidez, puedo calcular el tiempo total de frenado y puedo calcular la distancia total de frenado. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez a los 2 segundos? Tengo un nuevo tiempo que vale 2 segundos, pero las velocidades iniciales sigue siendo la misma, pero la final va a cambiar, porque el concepto de velocidad final va relacionado con el tiempo. Hay una velocidad final para un cierto tiempo y otra velocidad final para otro tiempo, ¿ya? Por ejemplo, a los 10 segundos hay una velocidad final y una velocidad final para los 8 segundos que son distintas. Entonces, en este caso, la velocidad inicial son 22,22 metros por segundo. La aceleración igual es constante, 1,98 negativo. Y el tiempo en este caso son los 2 segundos. Anotamos 22,22 más la multiplicación de negativo 1,98 por 2, que da negativo 3,96, que lo vamos a restar con el 22,22, que nos da un total de 18,26. Por lo cual, la velocidad final que tiene ese automóvil a los 2 segundos es de 18,26 metros por segundo. Pregunta C. ¿Cuál es el tiempo total del frenado? Cuando un objeto frena completamente, que la velocidad final vale 0, porque se detuvo. El tiempo no lo conozco. La velocidad final va a ser igual, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial equivale a 22,22. La aceleración es negativo 1,98. La velocidad final es 0 y el tiempo yo lo quiero saber. Por lo tanto voy a despejar el tiempo, me va a quedar como velocidad final menos la inicial partido por la aceleración. En números, tiempo va a ser igual a 0 menos 22,22 partido por menos 1,98. Al hacer la división me va a dar un tiempo positivo que es igual a 11,22 segundos. Eso quiere decir que este automóvil se va a demorar 11,22 segundos en frenar. La distancia que dura este frenado, ocupo la fórmula más extensa que tengo, que es velocidad inicial, tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado partido por 2. La velocidad inicial es 22,22, el tiempo, el 11,22, más, lo tengo que escribir abajo porque falta de espacio, es el menos 1,98, que es la aceleración, por 11,22 al cuadrado. Y eso lo dividimos por 2. Y acá lo vamos haciendo por parte. Primero multiplicamos el 22 con el
11.22, nos da un total de 249. Y luego resolvemos en este caso la fracción. Negativo 1.98 por 11.22 al cuadrado, lo dividimos por 2 y nos va a dar una solución de negativo 124,63. Lo restamos y nos da un total de 124.67 metros. O sea, este automóvil para frenar completamente se va a demorar 11 segundos y algo, y va a recorrer alrededor de 124 metros para el ejercicio. Unos minutos para que lo copien, si tienen duda la pueden ir realizando. ¿Me puede explicar el último ejercicio? Que no lo entendí. ¿Cuál parte? Que no... Todo el ejercicio de no lo entendí. De la pregunta las D, por eso me refiero a la letra en especial o la pregunta A, la B, Sí. la C. ¿Ah? A la letra D. A la letra D. Ya, el problema de la letra D es que como no tenía mucho espacio, lo hice así bien apretado el ejercicio. Donde la pregunta era la distancia total de frenado o la distancia de frenado. Entonces, en este caso quiero saber cuánto se demora en frenar el automóvil completamente, de pasar de 80 km por hora a los 0. Por lo cual, yo ya había calculado el tiempo. Ya sé que se va a demorar 11.22 segundos en frenar. Entonces, la distancia no la conozco. La velocidad inicial sí la conozco, que son 22.22. El tiempo lo conocemos, que es 11.22. La aceleración también la conocemos, que es menos 1.98 metros por segundo. Y el tiempo al cuadrado, que sería 11.22 al cuadrado partido por 2. ¿Ya? Hasta ahí todo en regla para ir anotando los valores. Ahora, lo que tengo que hacer es la multiplicación. Voy a multiplicar el 22 con el 11.22. Me da un total de 249. Luego, el 1.98 negativo lo voy a multiplicar por el 11.22 al cuadrado y lo vamos a dividir por 2, ese es el resultado. Entonces multiplico 1.98 por 11.22, nos da una solución, lo dividimos por 2 y eso nos da como respuesta negativo 124,63. Restamos los valores, 249.30 menos 124,63 nos da una distancia de 124,67 metros. Eso quiere decir que en este caso el automóvil va a frenar a los 124 metros recién, concretamente. No sé si le queda claro o ya tiene... No, profe, ahí me quedó claro. Okay. Gracias. Entonces, esperemos un rato más para que terminen de anotar antes de ver otro ejercicio. Ya. La última parte es distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración. ¿Sí? Tiempo al cuadrado partido por 2. Ya. Chicos, continuamos. Sí, profe. Veamos. Tenemos el 38, vamos a hacer el ejercicio 39. 38, 39. Veamos, chicos, acá voy a borrar esta parte de ahí la vuelvo a hacer el ejercicio. Vamos a dejar ver dónde lo guardé. Si no, lo voy a guardar, parece. Ahí está el ejercicio real. Tenemos el ejercicio. Se dice lanza una pelota hacia arriba, verticalmente hacia arriba. Es importante, lo subrayé, que era hacia arriba, con una rapidez inicial de 55 metros por segundo. Y nos preguntan lo siguiente. Pregunta, ¿con qué rapidez puede ser atrapada
o qué rapidez tiene la pelota al ser atrapada 30 metros sobre el lugar donde se lanzó. Entonces, en este caso, la altura son los 30 metros, la velocidad inicial son los 55 metros por segundo, y hay un dato que uno no escribe, pero está presente, que es G, que es 9.81. Entonces, ese valor de G siempre va a ser 9.81, pero puede ser positivo o negativo. ¿Es negativo cuándo? Cuando el objeto que yo lo lanzo hacia arriba, entonces la G ahí es negativo. Si lo lanzo hacia abajo, la G es positiva. Por lo cual, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad final en este caso? Necesito saber la velocidad a los 30 metros, pero no conozco el tiempo. Como no conozco el tiempo, voy a ocupar la fórmula de velocidad final que no tiene tiempo. Entonces digo, velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura. La velocidad inicial son 55 al cuadrado, más 2 veces la gravedad, que es negativo 9.81, y la altura, que vale 30. 55 al cuadrado son 3025. Y 2 veces la gravedad por la altura sería 2 por 9.81 negativo por 30, da un total de negativo 588.6. Lo restamos, el 3025 con el 588.6 da un total de 2436. Aplicamos raíz cuadrada al ejercicio. ¿Por qué? Porque la velocidad final está al cuadrado y yo quiero saber la velocidad final normal. Aplico la raíz cuadrada, me da un total de 49.36 metros por segundo. O sea, si alguien atrapa la pelota a 30 metros de altura, ya la pelota iba subiendo con una velocidad de 49.36 metros por segundo. La pregunta B, ¿qué pasa si me preguntan la máxima altura que alcanza la pelota? Cuando esté la velocidad final vale 0. ¿Por qué? Porque obviamente cuando llegan al punto más alto la pelota va a estar quieta, en este caso. Entonces la velocidad final va a ser 0. Ocupo casi la misma fórmula, pero en este caso me están preguntando la altura, por lo cual yo voy a despejar la h. La velocidad inicial que estaba sumando va a pasar restando, y el 2g que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, la altura va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado partido por 2 veces g, que es la gravedad. Calculamos 0 al cuadrado menos 55 al cuadrado partido por la multiplicación de 2 por menos 9.81. Y eso va a dar un total de 154.18 metros. O sea, al lanzar una pelota a 55 metros por segundo, tiene que llegar a una altura de 154,18 metros como altura máxima. Y si quiero calcular el tiempo que tardó en llegar arriba, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La velocidad final la conozco, que es 0. La velocidad inicial la conozco, que es 55. La gravedad es 9.81. Como yo quiero saber el valor de t, despejo. Velocidad final menos la inicial partido por g. Velocidad final 0, velocidad inicial 55, dividido por 9.81. 0 menos 55 es negativo 55. 55 negativo partido por negativo 981 da un total de 5.6 segundos. O sea, esa pelota alcanza a los 5.6 segundos en llegar al punto más alto, y ese punto más alto equivale a 154 metros. Un par de minutos igual para que lo copien. Si tienen duda, me lo van realizando. Falta la pregunta D todavía. Veamos, chicos, vamos a continuar. No voy a borrar el problema, quiero en la parte A voy a mostrar el mismo ejercicio, la parte B y C van a seguir ahí en la pantalla, solamente vamos a cambiar la parte D, ¿ya? La parte A que no... Se fijan, es lo mismo, ¿ya? El ejercicio D, la pregunta es, ¿cuánto tiempo debe pasar para que la pelota esté a 90 metros de altura? En este caso, el ejercicio puede ser de dos maneras. Uno, calculando el tiempo que se demora en subir y en bajar. O simplemente me interesa cuando alcanza los 90 metros, cuando suba. Entonces, en este caso, como no conozco el tiempo,
tampoco conozco la velocidad en ese tiempo, en esa altura, y el único dato importante que conozco es la altura más la gravedad, obviamente. Entonces me falta un montón de cantidad de datos para llegar y ocupar la fórmula que está acá al costado, la que está acá en este sector. Por lo cual, para ocupar esa fórmula me falta la velocidad final. Por lo tanto, la velocidad final la voy a calcular acá. Entonces digo, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad y la altura. Disculpa. Velocidad final no la conozco, la inicial la conozco que son 55 metros por segundo, más dos veces la gravedad que es 9.81 pero negativo porque lo lancé hacia arriba, por los 90 metros de altura. Multiplicamos 55 al cuadrado es 3025, al multiplicar 2 por 9.81 y por 90 va a dar un total de 1765, pero va a ser negativo debido a que el 9.81 era negativo. Restamos, da un total de 1259. Y luego de eso, vamos a aplicar la raíz cuadrada para encontrar la velocidad final. O sea, a los 90 metros, esta pelota va a tener una velocidad de 35.48 metros por segundo. La velocidad me va a servir para calcular el tiempo. Entonces yo despejo el tiempo de la fórmula BF es igual a B0 más gravedad por tiempo. El BF lo vamos a mantener, el B0 lo vamos a restar y la gravedad va a pasar dividiendo. Velocidad final, sé que equivale a 35.48, lo vamos a restar por los 55 que es la velocidad inicial y el total después lo vamos a dividir por 9.81 negativo, que nos da una solución de alrededor de 1.99 segundos o 2 segundos concretamente. Entonces la pelota a los 2 segundos va a estar a los 90 metros de altura, siempre y cuando se lance a una velocidad de 55 metros por segundo. Y ahí tenemos el ejercicio. Chicos, si yo lanzo una pelota de béisbol, un piano, una bala, una pelota de ping-pong, una pluma o una persona, con una velocidad inicial de 55 metros por segundo, va a tener la misma velocidad final a los 90 metros y va a tener el mismo, se va a demorar lo mismo en subir. Ya, eso es lo que en teoría uno practica acá. O sea, ahí tenemos otro ejercicio para que lo copien y ya estemos terminando nuestra sesión, disculpen, no sección, sesión el día de hoy. No sé si hay algunas preguntas, consultas que tengan, jóvenes.
Entonces, jóvenes, aspectos principales, estudiar sobre todo las guías, la guía 3, la guía 4 y la guía 5. En la guía última, 5, la de movimiento circunferencial, repasar los conceptos, repasar los ejercicios los últimos, preferiblemente. Échale un vistazo a los PPT, que sobre todo los que suben de INACAP. Fijarse bien en los cálculos, tener la paciencia suficiente para hacer los ejercicios. La prueba tiene duración de 120 minutos. En esos 120 minutos tienen tiempo de sobra para hacer el ejercicio, escribirlo bien ordenado, sacar una foto y subir la foto a la plataforma. ¿Ya? Eh, la prueba no tiene más de 7 ejercicios, no, ya para que lo tengan en consideración. No sé si hay más preguntas, chicos, antes de ir terminando nuestra clase. Por mi parte no, profe. Ok, Muchas gracias. ok. Y con eso vamos quedando, chicos, el día de hoy. Ya les recuerdo, va a estar habilitada por un día completo la prueba. Y nos vemos el próximo miércoles ya.